Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención de María del Rosario N. en Magdalena, Jalisco. Magdalena, Jalisco, 21 de mayo de 2025. La captura fue silenciosa, sin helicópteros, sin balas, sin escándalo. Apenas un operativo quirúrgico de menos de 7 minutos. Pero lo que escondía María del Rosario N. en sus discos duros tenía más capacidad de destrucción que cualquier arsenal, planes, códigos, claves institucionales y nombres. Esta es la historia de una mente brillante que decidió no cambiar el sistema, sino corromperlo desde adentro. María del Rosario no era una sicaria, ni una narcoinfluencer, ni una figura visible del crimen. Era algo mucho más peligroso, un cerebro. Si crees que María Sorté merece justicia y que su verdad no debe ser enterrada, comenta, justicia para María, dale like y comparte para que el mundo escuche lo que quisieron ocultar. Continuamos. De niña prodigio a sombra digital. María del Rosario nació en Guadalajara en 1986. Hija de un contador público y una técnica en informática, creció rodeada de cables, teclados y códigos. A los 9 años ya programaba en BASIC. A los 13 había clonado su primer servidor doméstico. A los 15 fue becada por una empresa privada de ciberseguridad y a los 17 ingresó al Instituto Politécnico Nacional, donde estudió ingeniería en sistemas computacionales. Nunca fue popular, pero siempre fue temida. Tenía esa presencia extraña de quienes piensan en 3 dimensiones mientras los demás apenas siguen el ritmo de una conversación. Casi no hablaba, pero cuando lo hacía, dejaba a todos incómodos por su precisión quirúrgica. Sus maestros decían que era una mente de laboratorio. Sus compañeros, que estaba destinada a cambiar el mundo. Nadie imaginó que lo haría a través del crimen. Las señales que nadie vio. Tras graduarse con honores, María del Rosario desapareció del mapa académico. No trabajó en ninguna empresa grande, no publicó papers, no se afilió a ningún colectivo tecnológico. Pero en la Deep Web su firma digital comenzaba a aparecer como consultora en foros cerrados. Usaba seudónimos, Anamnesis, Z4B0, La Pluma. Ofrecía servicios de blindaje de identidad y optimización de esquemas de evasión legal. Fue en 2013 cuando las autoridades mexicanas tuvieron el primer indicio de su existencia, tras detectar una intrusión en el sistema de licitaciones de la Secretaría de Economía. El ataque fue tan sutil que no robó datos, solo los duplicó y los almacenó en un servidor en Islandia. Nadie hizo nada. Nadie la buscó. ¿Por qué? Porque su talento estaba en operar en silencio. María no dejaba huellas. Solo puertas abiertas. El salto al narco 4.0. Los informes de inteligencia indican que fue en 2016 cuando el crimen organizado tomó nota de ella. Fue contactada, según reportes, por un exagente federal que ahora operaba como enlace entre cárteles y expertos digitales. Lo que empezó como una consultoría para encriptar comunicaciones, terminó siendo el diseño total de una estructura paralela de poder digital, Hydra. Hydra no era un simple software. Era un sistema. Un ecosistema que conectaba drones, pagos con criptomonedas, servidores con blockchain y cámaras de videovigilancia pública intervenidas. Todo operado desde un búnker digital escondido en una antigua mina de ópalo en Magdalena, Jalisco. María del Rosario no solo lo diseñó, lo dirigía. Era la jefa de una red invisible compuesta por programadores, exmilitares, brokers digitales y consultores internacionales. Su estructura tenía jerarquía militar, pero lógica corporativa. Los informes filtrados por el equipo de Harfuch muestran diagramas de flujos, manuales de procesos y hasta tableros con indicadores de rendimiento. La mafia como empresa y el crimen como algoritmo. Me cambié lo que a la Harfuch entonces encontró. Procuraduría General Omar de la García República, Harfuch me recibió cambié la de ahí, primera pista me en abril llamaron de para 2025. ocupar el Una puesto transferencia de irregular titular de la entre una Agencia de escuela rural Investigación de Chiapas Criminal, y una que consultoría es la parte digital de con sede en investigación y Querétaro de levantó policía sospechas. también, que El tiene la nombre de la Policía empresa, Federal Ministerial. Aurea Tech. Nadie en el registro público de comercio la había auditado en más de 5 años, pero sus contratos superaban los 200 millones de pesos. Al rastrear sus accesos, descubrieron algo más. Las IPS coincidían con equipos institucionales del Senado de la República y algunos correos compartían contraseña con servidores del IMSS. Fue el primer hilo de una red que se extendía por todas las ramas del Estado. El equipo de Harfuch se movió rápido. En menos de 3 semanas, lograron interceptar una reunión clave en Zapopan. María estaba ahí. No en una mansión, ni en una guarida. Estaba en un coworking, vestida de civil, sin escoltas, comiendo ensalada. La captura fue limpia. Pero lo que vino después no. La caja negra de Hydra. En sus pertenencias no había armas. Solo una laptop modificada con doble sistema operativo, una USB con tecnología de autodestrucción y una libreta con claves alfanuméricas escritas a mano. Cuando se desencriptaron sus archivos, las autoridades encontraron una arquitectura digital que parecía sacada de una película de ciencia ficción, drones que rastreaban rutas de fentanilo, sistemas de IA que calculaban la mejor hora para mover cargamento según el tráfico, el clima y la rotación de turnos policiales, contratos de empresas fachada, y registros de vuelos privados con entrada a zonas restringidas.
Pero lo más escalofriante fue una carpeta titulada Dante 7. Contenía perfiles de más de 3.000 funcionarios públicos, desde policías municipales hasta asesores de alto nivel. En cada archivo, un análisis de puntos vulnerables, deudas, amantes, enfermedades familiares, adicciones, tendencias ideológicas. No era solo vigilancia, era ingeniería de control. El rostro del nuevo crimen. A diferencia de los capós tradicionales, María del Rosario no aparecía en fiestas ni corridas. No tenía lujos a la vista ni redes sociales. Su círculo íntimo no superaba las 6 personas. Usaba una tarjeta de débito vinculada a una fintech europea sin presencia física. Dormía en lugares rotativos. Estaba entrenada para desaparecer. Y sin embargo, su trabajo era constante. Había asesorado en la creación de una red de trata humana disfrazada de agencia de modelos en Guatemala. Había ofrecido un curso de encriptación a miembros de MS-13. Y había diseñado una estrategia de conversión para el tráfico de fentanilo como si fuera una campaña de marketing digital. Todo con una lógica corporativa: medir, ajustar, automatizar. El narco 4.0 no grita, no impone, no dispara. Convence. Se integra. Te seduce. El final del anonimato. Desde su captura, María del Rosario no ha dicho una sola palabra. Sus abogados han apelado por violación al debido proceso y han solicitado medidas de protección internacional. Se rumora que al menos 2 consulados han preguntado por su caso, y que una empresa multinacional habría pagado parte de su defensa. Afuera del penal, la tensión crece. Dentro del gobierno, las investigaciones siguen. Hasta ahora se han congelado 46 cuentas bancarias, intervenido 17 servidores y decomisado tecnología que ni siquiera estaba registrada en México. Pero nadie sabe cuántas copias de Hydra existen. ¿Cuántas cabezas más dejó María activas? O si acaso, incluso desde prisión, sigue enviando señales. El epílogo aún no ha llegado. La historia de María del Rosario no termina con su captura. Apenas comienza. Su figura se ha convertido en un símbolo inquietante de cómo el crimen puede dejar atrás el machete y adoptar la tablet. De cómo el nuevo poder no se impone a través del miedo, sino del código. ¿Qué opinas sobre el caso de María Sorté? ¿Crees que fue una simple desaparición, o el intento desesperado de silenciar a quien sabía demasiado? Te leo en los comentarios, dale like y comparte si crees que la verdad debe salir a la luz. Continuamos. Una mujer sola, con conocimientos técnicos, sin necesidad de territorios ni fusiles, logró poner en jaque a instituciones federales, manipular algoritmos estatales y diseñar una red criminal que parece imposible de erradicar. Hoy, mientras las autoridades intentan desmontar lo que dejó atrás, una cosa es clara. La traición ya no usa pasamontañas. Usa gafete oficial. Y a veces, un buen software de encriptación. Capítulo final. La estratega del silencio. María del Rosario N. no necesitaba levantar la voz para controlar una operación multimillonaria. Su liderazgo se cimentó en la lógica, no en la violencia. El poder que ejercía no era producto del miedo, sino de la eficiencia. En el narco tradicional, quien impone más miedo, manda. En el narco 4.0, manda quien entiende mejor el sistema. Y ese era su terreno. Desde prisión, la figura de María ha comenzado a adquirir un perfil casi mitológico dentro y fuera del sistema penitenciario. No por lo que dice, porque sigue sin hablar una sola palabra en interrogatorios, sino por lo que representa, el fin del narcotráfico analógico y el inicio de una nueva era criminal guiada por mentes, no por músculo. Los archivos secretos de Aurea. Uno de los hallazgos más inquietantes de la investigación liderada por García Harfuch fue una serie de documentos internos de la consultora Aurea Tech. Aunque oficialmente se trataba de una firma de soluciones digitales para empresas emergentes, los archivos, recuperados encriptados, revelaban otro propósito: desarrollar software de control poblacional disfrazado de encuestas de bienestar. Las encuestas servían para mapear zonas vulnerables, detectar carencias básicas, hábitos de consumo y rutinas de movilidad. Eran entregadas como parte de proyectos comunitarios en Michoacán, Chiapas y Guerrero, y ejecutadas por fundaciones que hoy se descubren como fachadas operadas por exagentes federales vinculados a María. Con esos datos, la organización creaba mapas predictivos. No para combatir la pobreza, sino para optimizar el flujo de drogas sintéticas, minimizar conflictos territoriales con otras células criminales y aumentar la aceptabilidad social de ciertos líderes locales a través de campañas de desinformación diseñadas por inteligencia artificial. La mente detrás del algoritmo de la muerte. Uno de los proyectos más oscuros atribuidos a María del Rosario fue el desarrollo de un algoritmo llamado Kaelos, bautizado con el nombre griego del caos, pero disfrazado bajo el término técnico de algoritmo logístico de distribución médica. Kaelos era un software que simulaba ser un sistema de asignación de rutas para medicinas y suplementos en zonas rurales. Sin embargo, lo que realmente hacía era analizar las estadísticas de sobredosis, disponibilidad de servicios médicos, rutas de escape y cobertura policial para establecer los mejores puntos de venta de fentanilo sin levantar sospechas.
Esto explicaba por qué, en zonas como Tepalcatepec o Tamazula, la llegada de opioides sintéticos había crecido un 400% en solo 2 años, sin que se detectaran cambios visibles en los patrones delictivos. La sustancia llegaba como si fuera parte de un plan de distribución médica, y los narcomenudistas se camuflaban como promotores de salud o voluntarios sociales. La sustancia maligna no se traficaba. Se posicionaba, como si fuera un nuevo producto en campaña publicitaria. Una red sin rostro. Otra de las revelaciones más perturbadoras es que María no conocía en persona a la mayoría de sus operadores. Las relaciones eran digitales, fragmentadas y absolutamente profesionales. Cada célula recibía instrucciones codificadas, objetivos claros y tiempos de entrega. Si alguien fallaba, simplemente era desconectado. En la red que dejó atrás, no había líderes visibles ni intermediarios. Todo se organizaba como una aplicación descentralizada. La base de datos que se decomisó tenía 3.187 claves de usuario activas al momento de su captura. Casi todas en modo silencioso, sin nombres, sin ubicación. Solo métricas. Esto ha hecho que muchos expertos en inteligencia comparen su operación con una DAO criminal, organización autónoma descentralizada. La primera en su tipo, y probablemente no la última. El código que aún vive. Al menos 5 países han mostrado interés en estudiar el código fuente de Hydra. Incluso agencias extranjeras como Europol y el FBI han enviado solicitudes formales para examinar los servidores capturados por Harfuch. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿quién controla hoy lo que María construyó? Porque según analistas del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, el código de Hydra está diseñado para sobrevivir a su creadora. Tiene mecanismos de autoaprendizaje. Cada vez que una parte es desactivada, otra se adapta. Y al estar construido sobre múltiples capas de blockchain, destruirlo por completo parece imposible. Hay quienes afirman que María, incluso presa, sigue al mando. Otros aseguran que liberó su creación como una hidra mitológica. Cuando cortas una cabeza, aparecen 2 más. ¿Y si no era la única? Una de las líneas de investigación más inquietantes es la posibilidad de que María haya sido solo una pieza más en un entramado mayor. Si bien su figura concentra la atención mediática, los investigadores ahora creen que existían al menos 3 perfiles similares operando bajo el mismo esquema: jóvenes genios digitales reclutados por estructuras criminales para transformar al narco tradicional en una entidad global y digitalizada. Uno de estos nombres, aún no revelado, habría operado desde Colombia. Otro, desde Europa del Este. Y un tercero, según fuentes internas, estaría en funciones dentro del sistema financiero mexicano. Esto abre la posibilidad de que María no fuera la líder, sino la prueba piloto. La versión inicial de un modelo criminal que evoluciona como cualquier startup. Redención o amenaza futura. A pesar de su silencio, fuentes penitenciarias aseguran que María ha comenzado a leer nuevamente sobre criptografía cuántica y redes neuronales. Pasa casi todo el día leyendo o dibujando diagramas mentales en hojas recicladas. No pide nada. No recibe visitas. No interactúa con otras internas. Un perfil psicológico filtrado señala que su nivel de control emocional es alarmantemente elevado y que no muestra signos de arrepentimiento ni culpabilidad. Para ella, todo es una simulación lógica. Las personas no son personas. Son nodos, variables, recursos. ¿Puede una mente así reinsertarse en la sociedad? ¿O estamos frente a un tipo de criminal completamente nuevo, uno que no se puede encarcelar del todo porque sus ideas ya están ahí afuera, ejecutándose sin necesidad de su presencia? Un legado inquietante. La historia de María del Rosario N. es mucho más que una biografía criminal. Es el retrato de una era en la que el poder dejó de tener rostro y el crimen dejó de depender de la pólvora. Ella representa la llegada de un nuevo tipo de villano, el programador del caos, el hacker de la estructura, el estratega silencioso que no necesita matar para vencer. Hoy está tras las rejas. Pero su influencia sigue circulando por los mismos cables que conectan nuestras vidas. Quizás la pregunta no sea cómo detenerla, sino si aún estamos a tiempo de comprender lo que realmente creó. Porque tal vez el Narco 4.0 no sea una organización, sino una idea. Comenta qué te pareció esta noticia, dale like y comparte, es gratis y nos ayudas mucho.